¿Qué es exactamente el Libro de Mormón? ¿De dónde viene y qué dice la evidencia sobre sus orígenes? Hoy vamos a analizarlo desde una perspectiva histórica y textual, separando sus afirmaciones de los datos verificables. Acompáñame en este análisis profundo y objetivo. Según la narrativa interna, el Libro de Mormón es una traducción de antiguas planchas de oro escritas por pueblos de origen israelita que habrían migrado al continente americano alrededor del año 600 a.C. La historia cuenta que estos pueblos, conocidos como nefitas y lamanitas, dejaron un registro que abarca casi 1000 años, hasta el 421 después de Cristo. Joseph Smith, el fundador del movimiento, afirmó haber traducido estas planchas por el don y poder de Dios, utilizando instrumentos especiales llamados Urim y Tumim. Esta es la historia que se presenta a los creyentes, una narrativa de revelación divina y un registro antiguo recuperado. Pero aquí es donde comienza el análisis crítico. El primer problema fundamental que enfrentamos es la ausencia total del texto original. Cuando los eruditos estudian documentos antiguos como la Biblia, los escritos de Homero o los diálogos de Platón, tienen acceso a una larga cadena de manuscritos. Pueden comparar copias antiguas, fragmentos y textos paralelos para reconstruir la historia del texto y acercarse lo más posible al original. Este campo se llama crítica textual en el caso del Libro de Mormón. Esta herramienta es inaplicable. No existe ni una sola plancha de oro para examinar. No hay manuscritos antiguos, ni copias de la época, ni siquiera una tradición textual independiente en algún idioma antiguo. Los únicos documentos que poseemos son el manuscrito original, dictado por Joseph Smith en 1829, y el manuscrito del impresor, que es una copia de este. Ambos son del siglo XIX y están en inglés. El reconocido académico mormón Royal Skousen, en su monumental obra sobre la historia textual del libro, deja claro que la cadena de transmisión comienza en 1829. Por lo tanto, desde una perspectiva puramente textual, el Libro de Mormón no es un documento antiguo recuperado, sino un texto textualmente moderno. Ahora, pasemos al lenguaje del libro. Si fuera una traducción de un texto antiguo, esperaríamos que reflejara la estructura y el estilo de un idioma como el hebreo o el egipcio reformado, como Siafigmau. Sin embargo, lo que encontramos es inglés del siglo XIX, con una dependencia abrumadora de una fuente muy específica a la Biblia King James Version. Publicada en 1611, el Libro de Mormón no solo toma prestadas expresiones y frases, sino que copia capítulos enteros de la King James, incluyendo sus peculiaridades y hasta sus errores de traducción. Un ejemplo clarísimo es el pasaje de 2 Nefi, capítulo 19, que es casi idéntico a Isaías capítulo 9. En la versión King James incluye hasta las palabras en cursiva que los traductores de 1611 añadieron para clarificar el texto en inglés, palabras que no estaban en los manuscritos hebreos originales. Por ejemplo, la palabra "y", que fue añadida por los traductores, aparece también en el Libro de Mormón. Es lógicamente imposible que un texto antiguo, supuestamente escrito siglos antes de Cristo, dependa de una traducción al inglés del siglo XVII. Esto sugiere fuertemente que el autor del Libro de Mormón estaba componiendo el texto en inglés, utilizando la Biblia King James como su principal fuente de inspiración y material. El siguiente punto de análisis son los anacronismos históricos y culturales. Un anacronismo es algo que aparece fuera de su tiempo histórico. Correcto, el Libro de Mormón está lleno de ellos. Menciona elementos que, según toda la evidencia arqueológica, no existían en la América precolombina. Por ejemplo, habla de caballos, bueyes, ovejas y asnos. Sin embargo, la arqueología confirma que los caballos se extinguieron en América hace miles de años y no fueron reintroducidos hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. El arqueólogo Michael Coe, una autoridad mundial en civilizaciones mesoamericanas, es contundente al respecto. El libro también menciona metales y tecnología avanzada, como el acero, carros de guerra y espadas de acero. Nuevamente, no hay evidencia arqueológica de una industria siderúrgica en la América antigua. Los pueblos precolombinos eran maestros en el trabajo de metales blandos como el oro y el cobre,
pero no producían acero. Incluso académicos mormones como John Sorensen, que han intentado encontrar un escenario real para el libro, reconocen la ausencia de evidencia arqueológica concluyente para estas tecnologías. En el campo de la agricultura, el texto menciona el cultivo de trigo y cebada. Estos cereales son originarios del Viejo Mundo y no fueron cultivados en América hasta después de la llegada de los europeos. Los cultivos básicos de las civilizaciones precolombinas eran el maíz, los frijoles y la calabaza. Estos no son casos aislados, son anacronismos acumulativos que pintan una imagen del mundo antiguo que no coincide con décadas de investigación arqueológica y científica. Esto nos lleva a la crítica histórica y la ausencia total de corroboración externa. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, esperamos encontrar rastros. Por ejemplo, conocemos la existencia de Israel en la antigüedad gracias a inscripciones como la estela de Morneptah, que data de alrededor del año 1208 a.C. Conocemos a los asirios por miles de tablillas de arcilla y al Imperio Romano por una abundancia de monedas, inscripciones, ruinas y registros de otras naciones. En contraste, para las civilizaciones descritas en el Libro de Mormón, los nefitas y los lamanitas, no existe ni una sola prueba externa. No hay inscripciones, ni monedas, ni ruinas de ciudades que puedan ser identificadas de manera concluyente con los nombres del libro. No hay menciones en los registros de otras culturas. El libro describe guerras masivas en las que murieron cientos de miles de personas, batallas que habrían dejado una marca indeleble en el registro arqueológico. Sin embargo, no hay evidencia de tales conflictos a esa escala. Desde una perspectiva histórica, es como si estas grandes civilizaciones nunca hubieran existido fuera de las páginas del libro. Finalmente, llegamos a uno de los argumentos más contundentes de la ciencia moderna. El ADN, el Libro de Mormón, afirma que los pueblos indígenas de América son descendientes de israelitas. Durante mucho tiempo, la introducción del libro afirmaba que eran los principales antepasados de los nativos americanos. Sin embargo, décadas de estudios genéticos han demostrado de manera concluyente algo muy diferente. El ADN de las poblaciones indígenas americanas muestra un origen claro en Asia, específicamente en Siberia. Sus marcadores genéticos los conectan con poblaciones asiáticas, no con las del Medio Oriente. Esta evidencia se volvió tan abrumadora que la propia Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo que abordar el problema. En 2014 publicaron un ensayo reconociendo que los estudios de ADN no apoyaban la narrativa tradicional. Además, en 2006 modificaron silenciosamente la introducción del Libro de Mormón, donde antes decía que los lamanitas eran los principales antepasados de los indios americanos. Ahora dice que son entre los antepasados. Este cambio, aunque sutil, es una admisión implícita de que la narrativa original ya no es sostenible frente a la evidencia científica. Entonces, ¿cuál es la conclusión desde una perspectiva académica? Si aplicamos los mismos estándares de análisis que usaríamos con cualquier otro documento histórico, el Libro de Mormón no los cumple. No existe un texto antiguo ni una tradición manuscrita que lo respalde. Su lenguaje depende directamente del inglés moderno y de la Biblia King James del siglo XVII. Está plagado de anacronismos históricos, culturales y tecnológicos que han sido verificados por la arqueología. No hay ninguna corroboración externa de sus pueblos, ciudades o guerras, y la evidencia genética contradice directamente su narrativa fundacional sobre el origen de los pueblos americanos. El resultado es claro. El Libro de Mormón no puede ser considerado un documento histórico antiguo. La explicación más parsimoniosa, la que encaja con toda la evidencia disponible, es que se trata de una producción religiosa del siglo XIX, una obra de ficción inspirada, creada por Joseph Smith, y no la traducción de un registro antiguo. Como dice una advertencia bíblica pertinente en el libro de Isaías, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. La evidencia debe ser nuestra guía para entender el pasado. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que te haya resultado informativo y te haya dado herramientas para pensar críticamente. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros análisis. Nos vemos en el próximo video. An Solideo Gloria. Solo a Dios sea la gloria.